Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y para este episodio llevábamos ya tiempo queriendo hacerlo porque siendo la Universidad Humanista, que ese es el eslogan de la Universidad Antropológica de Guadalajara, que es la Universidad Humanista, me llama mucho la atención entrevistar a un perfil que tenemos aquí, que es la maestra Jacqueline Rayas, que está aquí con nosotros. Maestra, ¿qué tal, Ángel? Bienvenida, gracias por darnos la entrevista. Gracias por la invitación. Les platico que la maestra Jacqueline Rayas, les digo que es un perfil que se me hace muy interesante porque maestra de aquí de la Universidad Antropológica, ella es licenciada en Psicología Clínica, tiene una maestría en estudios filosóficos, lo cual ya a mí me llama mucho la atención eso. Tiene un doctorado en Desarrollo Humano y una especialidad en Neurociencias. Uh-huh. Entonces, es un máster en Neurociencias, ¿no? Entonces, esta combinación de conocimientos o de estudios creo que es muy importante para la pregunta que yo tengo mucho tiempo queriendo hacerle a alguien, que es: ¿la conciencia opera al cerebro o el cerebro genera la conciencia? Claro, muy bien. Bueno, pues me haces una pregunta sumamente compleja, uh-huh, que sigue siendo motivo de debate, discusión, diálogo, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, quisiera comenzar definiendo qué es la conciencia, porque efectivamente, al menos en castellano, tenemos esta conciencia, uh-huh, con SC, y la conciencia con C. Uh-huh. Y bueno, el terreno de la conciencia SC pues tiene que ver precisamente con este ámbito de lo moral, uh-huh, el ámbito del juicio moral, uh-huh, ¿verdad? Como sabes, todos los seres humanos desarrollamos, uh-huh, y que es imprescindible para la vida social, pero la conciencia, en un sentido más básico, es un saberse ser, es una experiencia subjetiva, ¿no? Es uh-huh, como cuando uno se levanta en la mañana y sabe qué es y qué está. Eso es básicamente, por poner un ejemplo muy simple, lo que es la conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿en dónde reside la conciencia? Si es que podemos localizarla. Uh-huh. Realmente no tenemos al momento demasiada evidencia capaz de asegurarnos que hay una localización precisa de la conciencia en el cerebro. Uh-huh. Si bien es cierto, pues bueno, gracias a la neuroimagen hemos podido observar, incluso en tiempo real, ¿no?, el funcionamiento del cerebro, claro, y podemos de alguna manera inferir, ¿no?, que la conciencia, bueno, reside en la corteza cerebral, algunos uh-huh la localizan al frente, lóbulos frontales, otros lóbulo occipital, pero realmente no tenemos al momento suficiente evidencia de una localización precisa de la conciencia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, también está el debate más allá de en dónde se ubica, reside, que es precisamente creo que el sentido de tu pregunta, de si realmente se localiza en el cerebro, uh-huh, o más bien en el sentido que no podemos localizarla, es algo que trasciende el cerebro, ¿no? Claro, y opera el cerebro, ¿no? Exacto, entonces uh-huh, si el cerebro es más bien un órgano que produce conciencia, o es un órgano más bien receptivo, uh-huh, y que permite que la conciencia sea, ¿no?, uh-huh, exista, ¿no? Uh-huh. Ese es el debate de fondo, ¿no?, que es un debate muy antiguo, uh-huh, realmente estamos hablando de un debate que lleva siglos, uh-huh, y que bueno, la ciencia de alguna manera durante mucho tiempo evitó realmente el tema, uh-huh, hasta pues ya, digamos, de manera un poco más seria se empezó a estudiar esto, sobre todo gracias a ciertos fenómenos o motivado por ciertos fenómenos que están en los márgenes, digamos, de la conciencia. Uh-huh. Situaciones que siempre nos cuestionan acerca de los límites del cerebro, por ejemplo, fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, uh-huh, ¿sí? El poder de la intención, las intenciones en el mundo material, la forma en la que se puede incidir o no en este tipo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este tipo de situaciones pues hicieron que los científicos, por primera vez, uh-huh, se interesaran seriamente en estudiar uh-huh, científicamente la conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero el tema filosófico, la discusión filosófica es mucho más antigua, uh-huh, mucho más antigua. Dio lugar a un movimiento llamado dualismo, que es sumamente antiguo, ¿no?, que establece uh-huh, justo esta separación entre cuerpo y alma, decían los antiguos, y ahora la discusión se centra en torno a la diferencia entre cerebro y conciencia, uh-huh, ¿sí? Y bueno, pues hay diferentes posturas al respecto, ¿no? Incluso aquellas que ni siquiera se decantan por decir es una cosa u otra, digamos, uh-huh, no es tanto que el cerebro cause la conciencia, uh-huh,
sino que existe una relación entre la conciencia y el cerebro. O sea, hay una correlación entre ambos, sí, que es diferente. O sea, no es una relación causal, sino es una relación de, digamos, de... ¿Como una cosa simbiótica? ¿Como trabajan al mismo tiempo? ¿No que Exacto, uno lo cause el otro? Exacto, pero si afirmamos que no reside en el cerebro, o sea, que no reside, o más bien, que no requiere de este órgano para hacer existir, sino que más bien opera, digamos, o sea, el cerebro opera la conciencia, como bien lo decías, o sirve como un filtro, o permite que la conciencia sea, ¿no? Pero la conciencia es algo que trasciende como tal. Que eso entonces se vuelve una pregunta bien importante, porque si le damos por cualquiera de los dos caminos, se abren preguntas como más interesantes, ¿no? Y más difíciles todavía de responder, porque si entonces decimos que el cerebro genera la conciencia, entonces estamos hablando de por qué no hemos logrado o de qué forma vamos a lograr obtener la evidencia sustancial que nos permita de verdad ahora sí ya entender a nivel profundo cómo esa conciencia está siendo operada en el cerebro, de la misma forma que otros tejidos del cuerpo se han logrado ser estudiados y explicados de forma profunda. Pero el cerebro se escapa a esas convenciones, ¿no? Es como tiene más capas de complejidad, tiene más... Es más difícil. Y por otro lado, si decimos, no, la conciencia no se aloja en el cerebro y el cerebro no es el generador de la conciencia, entonces se disparan preguntas filosóficas como más que tienen más discusión todavía, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el principio y cuál es el final de la conciencia? Entonces, ¿dónde se aloja? Entonces, ¿qué sí es tener conciencia y qué no es tener conciencia? Y luego entonces empezamos a pensar en casos clínicos, ¿no? Porque entonces vamos a pensar en qué pasa cuando un niño, un recién nacido, nace con esta condición llamada acefalia, no tiene cerebro. Bueno, si dijimos que el cerebro no genera la conciencia, ¿dónde está su conciencia? ¿No? Entonces empiezan a surgir un montón de preguntas muy interesantes. Y hablando de casos clínicos, a mí me llama mucho la atención. Hay casos documentados, ¿no?, que son famosos históricamente en el estudio de las neurociencias, como el caso de este trabajador de la minería de Estados Unidos, que en un accidente en la minería, en una explosión, una barra de metal le atraviesa el cráneo, ¿no? El famoso caso de que le atraviesa el cráneo. Si mal no recuerdo, creo que entra la barra de metal por un pómulo y sale por la parte de arriba del cráneo, atraviesa el cerebro, daño cerebral masivo, pero sobrevive, ¿no? Le extraen la barra, sobrevive, y entonces los doctores empiezan a notar que a raíz del accidente hubo cambios importantes en su conducta, en su personalidad, ¿no? Cambia la personalidad de este individuo y ahora ya su esposa refiere que es mucho más violento, más impulsivo, o sea que hubo cambios observables en su conducta a raíz de las áreas del cerebro que se dañaron. Entonces ahí empieza como una forma de buscar más evidencia de emocionalmente, conductualmente o en la personalidad, qué áreas del cerebro o qué estructuras cerebrales están incidiendo para que una persona sea lo que es. Entonces ya entramos en una cosa de que la identidad de alguien está estrechamente ligada con el cerebro. Pero eso necesariamente implica que su conciencia también está así de estrechamente ligada al cerebro. Bien, bueno, es una buena pregunta. Sí, hay que decir que, bueno, en el terreno de las neurociencias siempre hay una base neurobiológica de la conducta, ¿no? Básicamente no hay otra forma de explicar, ¿no? Aquí en todo caso la pregunta de fondo sería si todo depende de esta base material, química, eléctrica, ¿no?, de que tiene el cerebro, o si habría también otros elementos implicados. Incluso hoy en día, haciendo un paréntesis, hoy en día se estudia la forma en la que diferentes órganos intervienen también en comportamiento, ¿no? Por ejemplo, está el estudio del eje intestino-cerebro, el eje corazón-cerebro, por ejemplo, ¿no? Estómago-cerebro. Es decir, de alguna manera estamos incluso, creo yo, acercándonos a un entendimiento más global de los fenómenos psíquicos y, claro, también de la salud de enfermedad, porque todo esto atiende no solo a la dimensión mental, sino a la dimensión física. Pero donde estamos entendiendo verdaderamente que no se trata de apostar todo al sistema nervioso central, al cerebro, sino realmente hay otras estructuras, sistemas corporales que intervienen, ¿no?, en el comportamiento y en la salud, enfermedad físicas. Eso es sumamente interesante porque estamos avanzando hacia un modelo que no es cerebrocentrista, digamos, ¿no? Sí.
Que bueno, otras culturas en la antigüedad ya lo afirmaban, por ejemplo los egipcios, ¿no? Que le daban bastante importancia al corazón, por ejemplo, sí. ¿no? Sí, los procesos de momificación era separar los órganos y en jarros especiales porque tenía que ver con la personalidad del faraón, con su estilo de vida, con quién estaba ligado a su hígado, a su corazón, a sus pulmones. Y luego me acuerdo de un estudio que salió, si mal no recuerdo, hace como 2-3 años. Bueno, yo lo leí hace como unos 2-3 años, que habla de un estudio, estudia la correlación o la influencia de las redes neuronales del estómago y del sistema digestivo con la memoria. Exacto. Entonces ya estamos incluso explorando que quizás la memoria no es una cosa cerebrocentrista, porque redes neuronales o estructuras neuronales están dispersas en muchas partes del cuerpo. Así es. Entonces eso también es súper interesante y empieza a tener implicaciones como más elaboradas cuando dices, ¿qué pasa a la hora de los trasplantes de órganos? Uh-huh. Porque no es nada más el órgano lo que estamos trasplantando, junto con él se vienen redes neuronales y parte de la estructura de pues lo que es el sistema nervioso en su totalidad. Entonces a mí se me hace que todas estas preguntas alimentan mucho mi curiosidad, pero sí creo que es como uno de los campos de estudio de tanto biológicos y psicológicos del ser humano que están más vivos, ¿no? Más intensamente trabajando y descubriendo cosas. Así es. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial sobre el caso Phineas Gage, trabajador norteamericano que tuvo este accidente y que derivó pues en uno de los estudios, creo yo, más importantes para entender la implicación de los lóbulos prefrontales del cerebro en la organización de la conducta humana. Efectivamente, este caso es muy representativo porque lo que se pudo ver es que el daño o la lesión que tuvo Phineas Gage, que se situó precisamente en los lóbulos prefrontales, pues afectó al comportamiento, o sea, sobrevivió milagrosamente, pero sí tuvo una afectación en términos de lo que llamamos las funciones ejecutivas superiores, que son este conjunto de funciones que nos permiten tener una conducta organizada en términos de la planificación, en términos del inicio, mantenimiento, finalización de una tarea, cumplimiento de objetivos, gestión de las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que son funciones altamente especializadas. Y bueno, esto a propósito, si lo vinculamos con el tema de la conciencia, el tema que nos está ocupando en esta ocasión, es decir, esto nos hace ver que claro que el cerebro está implicado, o sea, tampoco es asumir una postura tal que neguemos la participación de las bases neurobiológicas, ¿no? Decía William James, un gran psicólogo norteamericano, dice, pues estudies lo que estudies, siempre vas a poder identificar la participación del cerebro, ¿no? En cualquier tipo de comportamiento, es cierto. O sea, digamos, aquí en todo caso hay que ver cuál es la naturaleza de esa participación. O sea, sí, claro, o sea, si hay una lesión cerebral, eso provoca, ¿verdad? O eso se está indicando como una causa de una alteración comportamental. Entonces estamos entendiendo esta relación causal, ¿no? Sin embargo, hay otros fenómenos mucho más complejos como el de la conciencia, en el que no nos queda del todo claro si siempre se da en términos, ese término, digamos, esa relación causalista, ¿sí? Y de tal modo que podamos siempre sospechar que cualquier alteración, sobre todo cuando son casos en donde hay un gran compromiso, o sea, donde hay un compromiso importante de la estructura cerebral, sea anatómica o fisiológica. O sea, se compromete, por ejemplo, un accidente, ¿no? Quizás, o una persona que está al borde de la muerte o tiene una muerte clínica y luego es reanimado. Entonces, ese tipo de situaciones límite, a las que me refería al principio, ese tipo de situaciones límite en donde no nos queda tan claro, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el cerebro? Ciertamente, hoy en día se ha observado que incluso cuando se da la muerte clínica, el cerebro no se apaga así nomás, ¿no? O sea, es decir, hay todavía cierta actividad neuronal, ¿no? Luego como que se apaga por partes, ¿no? Se han publicado estudios de mapeos cerebrales en tiempo real mientras va muriendo una persona y como que tiene su mecanismo de apagado, ¿no? O sea, como una maquinaria compleja, como un reactor nuclear, como un barco, o sea, no se apaga de así nomás presionando un botón, sino exactamente. Va apagando sistemas. Exactamente, ¿no? Pero aún así, lo que llama la atención es la complejidad de la experiencia que relatan los pacientes. O sea, son experiencias sumamente complejas que no se logran explicar del todo por más bien no nos explicamos del todo cómo fue que, dadas esas condiciones límites,
de salud, se pudo tener una experiencia tan rica en detalles, en elementos. Esa es la gran incógnita, digamos, ¿no? O también hay otros casos, por ejemplo, casos de pacientes se le llama lucidez terminal, que tienen algún daño neuronal crónico. Y entonces de un momento a otro, antes de morir, cobran lucidez. Por ejemplo, pacientes que han perdido la memoria de manera progresiva y de pronto, días antes de morir, recuerdan cosas, o sea, parece como que recuperan temporalmente la salud. Y entonces ahí esa es la gran incógnita, ¿no? Porque había un daño cerebral. Entonces, ¿cómo eso explica? ¿Qué le pasó a ese daño cerebral? Exactamente. ¿Cómo nos explicamos? O sea, digamos que hay una discrepancia, ¿no? O parece haber una discrepancia entre la base material biológica que hace posible esos procesos respecto a la experiencia humana. Cuando hablo de la experiencia humana, que es esta experiencia subjetiva, ¿no? Que es la que relatan los pacientes o los familiares de los pacientes. O sea, hay como una brecha entre estas dos dimensiones, ¿no? Que eso es lo que genera más intriga o más, digamos, esa es la parte misteriosa de alguna manera, ¿no? Y también ha habido estos casos como de personas que por situaciones de cirugía o de accidentes o lo que sea, han tenido que removerles parte del cerebro. Inclusive viendo casos de personas que les removieron más del 50% del cerebro y no se observa un cambio en su conducta. O sea, caso completamente opuesto a el de Phineas Gage. Entonces uno dice, a ver, la evidencia se contradice a veces, ¿no? O hay un caso, olvidé el nombre del paciente, pero recuerdo que el año pasado leí de un caso que se registró, si mal no recuerdo, creo que fue en Reino Unido, de un hombre que ya adulto, o sea, trabajó con esposa, con hijos, acude a consulta porque de repente está sintiendo dolores de cabeza. No historial clínico previo, o sea, no hay enfermedades previas en la familia, o sea, nada que llame mucho la atención, no tiene condiciones previas, no tuvo accidentes laborales. Le hacen estudios, no arroja nada, le hacen una tomografía cerebral y la tomografía arroja un dato increíble, ¿no? La mayoría de su cerebro está hueco. O sea, lo que hay de su cerebro es la pura corteza. Todo lo de adentro es líquido encefálico. Alguna malformación o problema tuvo él que su cerebro, casi el 90% no existe. Solo la corteza. No tiene este sujeto, obviamente le hacen pruebas, no tiene ninguna deficiencia cognitiva, no tiene ningún problema motriz, no tiene ningún problema de funciones ejecutivas superiores. Es más, ni siquiera le encuentran un coeficiente intelectual muy alejado del promedio. Sí lo encontraron que era un poquito debajo del promedio, pero dentro del rango del promedio. Entonces uno dice, todo lo que sabíamos del cerebro parece que no siempre se sostiene, ¿verdad? Claro, son casos que nos llaman sumamente la atención precisamente por eso, ¿no? Porque dado que tenemos un entendimiento tal, o hemos desarrollado un entendimiento tal de que el cerebro es la base única quizás, ¿no? Que explica todo el funcionamiento corporal, pero en el caso también comportamental, por ejemplo. Y entonces no alcanzamos a ver qué hay más allá, e incluso, o sea, digo, más allá del tema de la trascendencia, de la conciencia, realmente cómo interviene el cuerpo, es decir, el cuerpo, si hay otras estructuras, sistemas corporales que permiten estos otros procesos. O sea, esa es creo también una línea de investigación muy interesante, ¿no? Hacia donde estamos avanzando, pero claro, son casos que nos deslumbran y que claro, también está este asunto de la neuroplasticidad, ¿no? Esta capacidad que tiene el cerebro humano de reestructurar sus redes sinápticas, ¿no? Y generar nuevos aprendizajes y bueno, ciertamente hay casos, quizás no tan severos como el que me estás compartiendo, ¿no? Pero sí casos de personas que sufren alguna lesión cerebral y que, dadas ciertas condiciones, sobre todo una rehabilitación que sea óptima, logran de alguna manera desarrollar ciertas capacidades que compensan esa deficiencia, pues, y es increíble de pronto lo que logran hacer, y es precisamente también, o se explica al menos en el terreno de las neurociencias, por esta capacidad plástica del cerebro, ¿no? Es la capacidad que tenemos de reestructurar o hacer una reestructuración de la red neuronal, por ahí formar nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Y luego en el reino animal, hablando de la neuroplasticidad, se encuentran casos muy extremos, ¿no? Como el de las langostas, que son virtualmente inmortales. O sea, que su neuroplasticidad es tal que el cerebro es capaz de, en ciclos, regenerarse por completo, ¿no? Entonces, que es algo que no sucede en el cerebro de los humanos, pero, a ver, no es una limitante de la naturaleza, ¿no? La habilidad está desbloqueada en otra especie, pero está.
Por ejemplo, los ajolotes, ¿no? Que todas las redes nerviosas de una de sus extremidades se puede volver a regenerar junto con la extremidad. Un ajolote puede perder una pata y volverla a crecer. Hueso, músculo, cartílago y nervios. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace súper interesante porque entonces creo que estamos pues en un camino todavía de descubrir muchas cosas uh-huh. respecto a la relación cerebro y conciencia, ¿no? Completamente, completamente. Y también otra parte bien interesante es los 50. En los 50, en los 60, con el surgimiento de la experimentación con el LSD, con los psicotrópicos, con todas estas sustancias, también van como que surgiendo nuevas ramas de investigación científica y no tan científica de cómo es la conciencia. Entonces empezamos a estudiar y hablar de estados alterados de la conciencia. ¿Cómo qué cosas hemos descubierto a través de este tipo de investigaciones poco convencionales? Sí, también es un campo muy fructífero. Uh-huh. Ciertamente tuvo un auge, ¿no? La investigación experimental con psicotrópicos, especialmente psicotrópicos, uh-huh. y más adelante con lo que se llama las plantas sagradas. Uh-huh. Y ciertamente eso nos ha abierto también mucho el campo para entender el funcionamiento cerebral y la producción de estados alterados de conciencia. Uh-huh. Y bueno, eso también genera muchos interrogantes, porque justo hablando de estos fenómenos límites, que uh-huh. los que hablaba, los nombré fenómenos al límite de las posibilidades cerebrales, muchas de estas experiencias también pueden inducirse a través del uso de estas plantas o de estos uh-huh. psicotrópicos. O sea, se han identificado similitudes uh-huh. en términos de la fenomenología de la experiencia, ¿no? O sea, eso es interesante porque eso de hecho le da un argumento a los que cuestionan, a los que son más materialistas en toda esta discusión, uh-huh. les da un argumento muy fuerte para decir que, bueno, pues de lo que se trata es de una alteración, o sea, el cerebro está siendo alterado. Uh-huh. Al igual que sucede cuando se consumen estas plantas o estos brebajes o estos psicotrópicos, uh-huh. igualmente sucede. Por ejemplo, hay cierta evidencia de que el uso del DMT, ¿no? Uh-huh. Genera experiencias similares a lo que relatan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es otra línea de investigación. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, si lo pensamos incluso en el terreno de la psicología, del proceso de acompañamiento, ¿no? Cómo eso impacta, o cómo está impactando estos procesos de acompañamiento, que también tiene una dimensión. Ahí también hay una dimensión ética, ¿no? En la práctica, en el uso de estas sustancias. Uh-huh. Porque bueno, últimamente sí se ha apostado mucho pues por el uso a veces complementario o a veces único, como una vía única de tratamiento, ¿verdad? A ciertos padecimientos, sobre todo aquellos que tienen digamos, menos expectativas uh-huh. En cuanto a otro tipo de tratamientos más psicoterapéuticos. Entonces a veces se apuesta demasiado por el uso de estas plantas o de estas, plantas, consumo de estas plantas o psicotrópicos, ¿no? Uh-huh. El caso de los hongos psilocibios también, ¿no? Que está muy en boga. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hay que entender que si bien es cierto tienen un efecto y se ha estudiado y se sigue estudiando, uh-huh. Nos falta bastante investigación, desde luego, muchísima investigación, porque no solamente son los efectos positivos, sino también claro. hay que ponderar todas las implicaciones que conlleva o sea, hacer un balance, ¿no? Realmente claro. un balance entre los posibles efectos positivos, pero también perjudiciales en el uso de esas plantas, y ahí es donde nos falta todavía más evidencia, ¿no? Sí. Lo cierto es que la psicología se ha movido más hacia, sobre todo la psicología transpersonal, uh-huh. se ha planteado más bien otro tipo de prácticas, digamos, que no necesariamente dependan del uso de estas sustancias, uh-huh. pero que sí promuevan estos estados de ampliación de la conciencia, de bienestar sí. humano en último sentido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, digamos, el impacto que tiene la meditación, claro. que es la técnica meditativa más estudiada, sigue siendo el mindfulness, uh-huh. la atención plena, ¿no? Uh-huh. Y hay suficiente evidencia del impacto positivo que tiene el mindfulness uh-huh. en la salud psicológica, en el aprendizaje, en la salud, en el ámbito organizacional uh-huh. y demás, ¿no? Entonces, la regulación emocional. La regulación de las emociones, exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces
digamos que eso es un contrapeso, Sí. es un contrapeso adecuado en términos del uso exclusivo, insisto, si le apostamos al uso exclusivo de esas sustancias, ¿sí? Que en todo caso habría que valorar, pero insisto, con suficiente evidencia de por medio, si puede haber un uso complementario, pero no único, ¿verdad? Sí. Porque entonces ahí entraríamos ahí en algunas controversias éticas, bioéticas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, o sea, es un campo de investigación muy interesante, lo sigue siendo, se sigue enfrentando a muchas barreras, ciertamente, porque no es fácil hacer investigación en torno a eso, ¿sí? Por muchas razones, no todas metodológicas, hay algunas que son políticas, hay otras son éticas, desde luego. Sí. Pero bueno, hay que investigarlo. La ciencia no está cerrada, digamos, desde luego al estudio de ese tipo de prácticas, pero sí tiene que haber, desde luego, mucha vigilancia epistemológica en términos de cómo se sitúa el investigador en torno a esas prácticas, ¿no? Porque lo que más encontramos a veces son ciertos sesgos. O sea, el investigador, por ejemplo, que está a favor completamente de y lo propone como la única vía de tratamiento, ¿no? Y ahí tenemos un riesgo, diría yo. Sí, esto que ha sido tema de conversación recientemente en redes sociales y en comunidades científicas. La investigación científica no es apolítica. Así es. Entonces, pensar que porque algún tipo de conocimiento se obtuvo o se analizó a través de la investigación científica no significa que es virgen a tendencias o intereses personales o grupales. La ciencia siempre es política porque el investigador siempre es parte de un contexto, ¿no? Entonces, si el investigador está promoviendo o activamente participando en el uso de ciertas tecnologías terapéuticas, como puede ser, por ejemplo, los psicotrópicos, pues entonces su investigación irá por esa línea. Pero no necesariamente va a implicar que es la única investigación posible o la única verdad posible alcanzable en su línea de investigación, ¿no? Así es. Y también eso nos hace ver la importancia de cuando uno emprende investigación en área de salud, bueno, en cualquier otra área, pues, pero nosotros que estamos en el área de salud, pues ser muy conscientes también de ese trasfondo, ¿no? Siempre hay un trasfondo, o sea, la ciencia no es neutral en ese sentido, ¿no? Siempre hay un trasfondo político, económico, social, cultural, en torno a lo que se investiga. Por ejemplo, este tipo de preguntas con la que iniciaste la conversación, por ejemplo, ese tipo de preguntas en ciertos medios académicos son censuradas, o sea, eso es un pseudoproblema. Ajá, sí. O sea, eso es un pseudoproblema, eso no es tema de la ciencia, ¿no? Y si te dedicas a investigar esas cosas de la localidad, localidad de la conciencia en el cerebro, entonces estás haciendo pseudociencia. Ajá, ¿no? Entonces, ya te quitan tu gafete de científico, ¿no? Exactamente. Entonces así de problemático es todo esto, ¿no? Pero es que a mí lo que se me hace muy padre es cuando la ciencia encuentra sus propias fronteras. Porque en mi opinión la ciencia no las tiene, nosotros las ponemos. Nosotros, comunidad investigadora científica, somos los que tenemos nuestras fronteras culturales. Entonces, cuando la investigación científica topa con ellas, si nosotros nos quitamos nuestros prejuicios o nuestras limitantes culturales, entonces poder seguir avanzando la investigación más allá de esas fronteras. Pero si somos unos aferrados, pues ahí nos vamos a quedar. Y ha pasado muchas veces en la historia de la investigación científica, ¿no? Le ha pasado a muchos investigadores de muchas áreas, ¿no? O sea, cruzar una frontera cultural para que la ciencia siga investigando, creo que es donde ocurren de verdad pasos genuinamente trascendentales para la especie humana, ¿no? O sea, cuando cruzamos por ejemplo, cuando cruzamos la frontera de la investigación, de la generación del conocimiento, cuando cruzamos la frontera del el terracentrismo, ¿no? Que la Tierra no es el centro del universo. Ya logramos cruzar esa frontera, desbloqueamos más oportunidades de investigar conocimiento. Cuando cruzamos la frontera de la participación de las mujeres en la ciencia, por ejemplo, no, que no era lugar para las mujeres. No, sí lo es. Sí pueden ser investigadores. Entonces se desbloquea también todo un mundo de posibilidades muy interesantes. Y en el estudio de la conciencia también tenemos la posibilidad de desbloquear más investigación y más conocimiento si pasamos esa frontera de como no es observable, ¿no? Que es lo que es con lo que se topó Ellis y se topó muchos psicólogos conductistas. Como no es observable, entonces no lo podemos considerar científico.
No, precisamente porque no es observable tenemos que ver cómo lo podemos entender. ¿Cómo podemos seguir investigándolo para entenderlo? Porque claro, no podemos reproducir la conciencia en un laboratorio, perfecto, pero eso no significa que estudiarla no sea de importancia o que encontrar conocimiento después de ello no sea importante o trascendental, porque también no es reproducible en un laboratorio la materia oscura. Exactamente, entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos no es si es posible o no estudiar tal fenómeno, sino cómo habremos de investigarlo. O sea, ahí lo que nos falta son diseños metodológicos capaces de investigar tal objeto de estudio, ¿no? Es hacia allá donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Y de alguna manera las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia creo que nos están acercando cada vez más, ¿verdad? Para lograr esto, pero sin duda sí estoy de acuerdo contigo, o sea, no se trata de condenar o censurar o de alguna manera limitar, ¿no? En este caso, lo que pueda o no ser investigado científicamente, sino más bien hay que revisar cómo se puede hacer. O sea, si tenemos, digamos, si seguimos las reglas del método científico, que donde, bueno, hay varios paradigmas también, hay que decirlo, ¿verdad? Hay diferentes paradigmas, o al menos 2 grandes paradigmas en la ciencia, pero digamos, si aquello que queremos investigar, pues realmente contamos con un diseño de prueba, un diseño metodológico capaz de abordar tal cosa, ¿no? Y si no, pues bueno, pues ver si lo podemos crear, ¿verdad? O cómo haremos para investigar tal cosa, ¿no? Pero no es tanto decir, no se puede investigar, eso no es investigable, no es científico, no es, ¿sí? Porque creo que ahí sí caemos en un dogma, ¿no? Que es contrario a la ciencia, o al pensamiento científico, ¿no? Claro, totalmente. Pues maestra, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante. Este es un episodio que desde entrada yo ya sabía que la pregunta es buena, pero la respuesta es imposible, ¿no? Pero creo que eso es padre, ¿no? Y también usted porque tiene una maestría en estudios de filosofía, que la filosofía está como acostumbrada a eso, ¿no? Hay que hacernos buenas preguntas. Y creo que hacernos buenas preguntas nos lleva a lugares padres. No siempre la respuesta a esa pregunta, pero el mismo proceso de hacernos una muy buena pregunta, una que sea de verdad apasionante, intrigante, nos va a llevar a descubrir muchas cosas muy útiles para nosotros. Así es, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Ángel. No, pues muchas gracias a usted, maestra. Y pues recuerden que esto es Pilares Podcast, nos pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube como Pilares Podcast, y nos pueden escuchar también en Apple Podcast. Si tienen alguna duda respecto a este tema, que yo creo que este tema da para que surjan muchas dudas, pueden ponerlo en las redes sociales de UNAG Oficial, en Instagram o en Facebook, y con gusto buscaremos a la maestra para que nos ayude a brevemente responder sus preguntas. Y también si quieren sugerir más temas respecto a las neurociencias o aprovechar el conocimiento de esta o de otros maestros que hemos entrevistado, pues con mucho gusto la atenderemos en los comentarios de las redes sociales. Mi nombre es Ángel González y muchas gracias por escucharnos.